Padre, te adoramos, te exaltamos a ti, Rey de los Reyes. Bendecimos tu nombre, mi Dios. Presentamos nuestras vidas delante de ti, Rey del cielo. Eres nuestro Dios, nuestro Hacedor, nuestro Salvador. Te adoramos a ti, Rey del cielo. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú en poder, en autoridad, en gloria, en soberanía. Solo tú eres Dios, solo tú eres santo. Ministramos tu presencia, Rey del cielo, hoy. Y declaramos que tu presencia está aquí en medio de nosotros. Tu Espíritu, Señor, está aquí en medio de nosotros. El Ruaj HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, está en medio de nosotros en este tiempo, en este momento, Rey del cielo. Y ministramos tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás en medio de tu pueblo, bendiciendo, ministrando la vida de tu pueblo, empoderando. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Rey del cielo. Ministramos tu presencia, Señor. Damos honor, damos gloria, damos alabanza al único y verdadero Dios. Oh, santo eres tú, poderoso, soberano. Señor, estamos a tus órdenes, estamos bajo tu autoridad. Estamos, Señor, hoy en el nombre de Yeshua HaMashiach, bajo la unción de tu Espíritu, bajo la administración de tu Espíritu. Ven, Espíritu de Dios, ministra nuestra vida, Señor. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder. Muéstrate en autoridad. Padre, que cada palabra que hoy salga de mi boca sea palabra inspirada por tu Espíritu, Señor, y que llegue a nuestro espíritu en poder, en autoridad, en manifestación gloriosa, Rey del cielo. Padre, gracias por este día. Hoy nos presentamos junto con todos tus hijos, Rey del cielo, que estamos conectados por este medio, Señor, para adorarte a ti, para bendecirte, Rey. Te glorificamos, Señor. Te honramos. Nadie como tú, nadie como tú. Oh, gracias. Oh, Espíritu de Dios, llena nuestra vida, llena nuestro ser, háblanos. Espíritu de Dios, usa nuestras vidas. Espíritu de Dios, toca cada vida, Señor. Ministra la vida de tus hijos, de tu pueblo. Gracias, Rey del cielo. Hoy disponemos nuestra vida en tus manos, para que seas tú, Señor, conforme a tu propósito, hablándonos en este día, Señor. Gracias, Padre. A ti bendecimos, mi Dios. A ti honramos. Gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias por todo lo que has estado haciendo, pero también gracias por todo lo que vas a seguir haciendo. Gracias por todo lo que vas a hacer conforme a tu propósito y tu plan perfecto. A ti, Rey del cielo, sea la gloria, sea el poder, sea la autoridad por los siglos. Gracias, mi Rey. Amén y amén. Bendiciones de el Rey de los Reyes y Señor de Señores para cada uno de ustedes. Qué gusto poder, a través de este medio, poder comunicarnos y compartir el mensaje de vida y esperanza de parte de nuestro Dios. Saludamos a todos los hermanos que hoy están conectados por este medio y podemos, a través de este medio, pues disfrutar de este tiempo de gloria. Saber que ustedes están allá, yo estoy acá, pero en Cristo Jesús tenemos en su presencia la oportunidad y la bendición plena de saber que somos uno y que estamos conectados en el mismo Espíritu de Dios para poder recibir esta palabra conforme lo que el Señor hoy quiere. Yo quiero hoy compartir un tema muy especial. Hoy quiero hablar acerca de
lo que dice Isaías capítulo 11, los primeros versículos, que hablan específicamente de una unción especial del Espíritu de Dios que está sobre la vida, primero del Cristo viviente manifestada y después sobre la iglesia manifestada. Y según el libro de Isaías capítulo 11, dice que es necesario que la iglesia también sea empoderada por esta presencia del Espíritu de Dios para que pueda manifestar la gloria del Dios viviente y pueda tomar autoridad en gobierno conforme a lo que el Señor en su propósito eterno quiere hacer con la iglesia. Vamos a leer Isaías capítulo 11 en los versículos que mencionamos. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Padre, gracias por tu palabra, Rey eterno. Te bendecimos, Rey del cielo. Te honramos y te glorificamos a ti, Señor, el único y sabio Dios, en quien reposan los conocimientos más profundos y eternos de la palabra viviente. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, quiero hablar un poco acerca del espíritu de revelación. Si bien es cierto, vivimos en la dispensación de la gracia, y la dispensación de la gracia es la dispensación de la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. Hoy, este tema de el espíritu de revelación es muy poco tocado dentro de las congregaciones. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento es uno de los temas que más se aborda. La palabra revelación quizás está como olvidada. Generalmente, dentro de los mismos contextos teológicos, se habla de inspiración, se habla de iluminación, pero no se habla de revelación dentro de los contextos teológicos. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, lo que más encontramos es la palabra revelación. La palabra iluminación en muy pocos pasajes bíblicos. Inspiración de la misma manera. Pero lo que más habla, especialmente el apóstol Pablo, es del espíritu de revelación. A tal punto que el mismo apóstol Pablo, en una de sus cartas, Efesios capítulo 1, verso 17 en adelante, él dice que él ora por la iglesia, él ora por el pueblo de Dios. Y lo que pide es que sobre la iglesia sea manifestado poderosamente el espíritu de revelación, espíritu de conocimiento acerca del Dios viviente. Ora a Pablo para que sea manifiesto dentro de la iglesia esta capacidad para poder entender los misterios que están escondidos en el corazón de Dios y que solo los puede revelar o manifestar quien conoce al Señor. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Entonces Pablo ora y pide al Señor que sea manifestado el espíritu de revelación sobre la iglesia. Antes de avanzar hacia allá, yo quiero compartir un poco acerca de lo que es la revelación en sí mismo y qué expresa esta palabra revelación. La palabra revelación da la idea de conocer algo que ha permanecido en oculto, a fin de que pueda verse o darse a conocer por lo que es en su naturaleza. Cuando nosotros hablamos
en la palabra de Dios acerca de lo que es la revelación, esto se refiere al pensamiento que estrictamente el Eterno quiere manifestar como Dios creador, dando a conocer activamente a todos los hombres su poder, su gloria, su naturaleza y su carácter, dando a conocer su perfecta voluntad, su modo de proceder y de actuar, sus planes y propósitos establecidos en todos los tiempos, y en este caso para nosotros hoy. Cuando se habla de la revelación del Padre, se habla es de una manifestación de la eternidad del Padre que entra en el tiempo. O sea, el conocimiento eterno, la revelación eterna del Padre entra ahora, en este tiempo. Eso es lo que se conoce como un kairos. El eterno que se mueve en el Olam, en el tiempo eterno, manifiesta un kairos sobre nuestras vidas cuando entra en ese tiempo a través de una revelación, a través de un contexto de revelación relacionado consigo mismo. Ningún hombre puede descubrir mediante procesos intelectuales realmente quién es Dios. Es más, yo diría, el hombre no puede descubrir al Eterno, literalmente hablando, sin que el Eterno antes se haya revelado o manifestado a él. Por eso todo en las Sagradas Escrituras están enfocadas en revelación. Cuando uno lee acerca de los temas de la salvación fue revelada, manifestada. Cuando se habla del Hijo de Dios, el Hijo de Dios fue manifestado y revelado. Cuando se habla del Padre y de la manifestación del Padre, el Hijo de Dios manifiesta la revelación del Padre a la humanidad. Entonces, todos los temas trascendentales en la palabra del Señor, todos tienen que ver con un proceso de revelación o de manifestación del Señor, donde el Creador se da a conocer de una manera activa. ¿Qué más es o qué significa la palabra revelación? Significa un descubrimiento, significa una manifestación de algo secreto, de algo que está oculto o escondido. Puede ser una información que ha permanecido oculta por mucho tiempo. Hablando bíblicamente, la revelación es una manifestación del conocimiento del Padre que es revelado a los hombres. Es una manifestación de un conocimiento que ha permanecido escondido. Cuando uno lee Efesios capítulo 3, Pablo dice que hay un misterio que desde el principio de la humanidad ha permanecido escondido, pero ese misterio hoy se nos ha sido revelado por medio de Jesucristo. Y ese misterio dice que desde el principio y desde la eternidad el Señor nos ha contemplado dentro de sus planes y de sus propósitos, y que la bendición que Él manifestó a través de Abraham, del pueblo del pacto, de la simiente de Dios que es Jesucristo, hoy se ha convertido en una realidad y en una bendición para nosotros como iglesia. La palabra revelación viene del hebreo galá. Esta palabra significa abrir, descubrir o revelar. Significa descubrir algo en base al arrancar algo, o sea, remover algo, romper un velo. La revelación viene o se manifiesta cuando algo se rompe. Recordemos que cuando Jesucristo pasó su proceso en la cruz del Calvario, al morir o al expirar, dice su palabra que en ese instante el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo, y se abrió un camino vivo y nuevo, a través de su cuerpo partido y molido, a través del sacrificio redentivo de su sangre. Y por lo tanto,
Con su muerte se rompió un velo, algo se rompió, algo se desgarró. Entonces entendemos allí que se refiere a un conocimiento que ha estado escondido, pero que ese conocimiento es removido, como cuando se quita una persona un velo o cuando se mueve una cortina. En los escenarios de teatro siempre generalmente hay una cortina que está cubriendo la parte del escenario antes de una función. Cuando empieza la función, esas cortinas se abren y todas las personas que están en ese lugar pueden ver la escenografía, podría decir los escenarios proféticos que se están dando y todo lo que se desarrolla dentro de esa dramatización. Entonces se abre el telón y empieza a manifestarse algo que ha estado oculto, escondido, guardado. Entonces cuando se habla de revelación, se habla es de la manifestación, de un descubrir o de un manifestar de lo que el Señor ha querido enseñar durante toda la eternidad y los tiempos. O sea que se refiere a una comunicación. Esta comunicación puede ser directa o personal, o puede ser indirecta a través de sueños, visiones, a través de señales. La sobrenaturalidad del Eterno empieza a manifestarse a través de esta revelación. Por eso Pablo dice que él ora para que se nos sea revelado el conocimiento del Dios viviente. Hoy quizás la iglesia está enfocada más en la manifestación de los dones del Espíritu, especialmente los de sabiduría, los proféticos, los de ciencia, los de géneros de lenguas. Y no es que no esté bien, está bien, porque el Señor quiere que nosotros anhelemos los mejores dones. Pero hemos descuidado el buscar la revelación del Dios viviente. Hemos descuidado el buscar la revelación que está escondida en el corazón de Dios, donde están todos los secretos del ayer, del hoy y del mañana, contenido en la mente y en el corazón del Señor. O sea, todo ese conocimiento sobrenatural que está solo en Él es manifestado a través de esta palabra, la revelación de nuestro Dios o Rey. Cuando el Eterno manifiesta o comunica esta información sobrenatural, Él lo hace a través de sus voceros, a quienes ha llamado a través de toda la historia bíblica como sus profetas. Ahora bien, esta revelación puede ser también una revelación interna, o sea, el Espíritu hablando a nuestro espíritu a través de experiencias íntimas y profundas, a través de un estado de comunión, de intimidad muy profundo con Dios y apasionado. Hoy es lastimoso ver el poco interés que tiene la iglesia de conocer a profundidad a Dios, su palabra, sus secretos y todo lo que está reservado en el Eterno, en una sabiduría de dimensiones incalculables, difíciles de describir. Ahora bien, la revelación también puede ser externa. Cuando oímos su voz, cuando escuchamos una palabra revelada, una palabra profética que se nos dice, cuando empezamos a ver acontecimientos o manifestaciones visibles como un ángel, como la nube de Jehová en el Antiguo Testamento, hablando de la Shekinah, o la aparición de un ángel, así como la experiencia que tuvo el apóstol Pablo en Hechos 9 cuando tiene un encuentro directo con Jesucristo. Todo ese tipo de experiencias tienen que ver con revelaciones, con lo que el Señor quiere dar o manifestar. Ahora, esta palabra revelación tiene un origen etimológico y viene del prefijo re, que se traduce como hacia atrás,
O sea, tiene que ver con un conocimiento que está escondido o se ha mantenido dentro del conocimiento eterno de Dios. También se une la palabra o el sustantivo velum, que es el sinónimo de velo. Un velo que tiene que ser quitado o removido para poder descubrir lo que está guardando o encubriendo dicho velo. Y por último, está compuesta por el sufijo sion, que se traduce como una acción, como un efecto. Por eso es que la revelación es algo que tiene que ver con un conocimiento eterno, con un conocimiento profundo, con un conocimiento escondido, que para que pueda ser revelado necesita romperse un velo o quitarse el velo, y que manifiesta una acción poderosa, una manifestación de la presencia soberana que se manifiesta y se muestra. Las teofanías del Antiguo Testamento, las cristofanías del Antiguo Testamento son una manifestación de esta revelación o de este velo que se corrió para poder nosotros ver más allá y mirar la gloria misma del viviente, revelada o manifestada. El velo del templo, como dije, se rasgó en dos y fue quitado ahora. Eso permite que cada uno de nosotros podamos tener acceso a ese conocimiento que está escondido en Cristo, y que Cristo mismo es el que abrió ese camino hacia el lugar secreto del Padre. O sea, Cristo rompe el velo con su muerte y abre un camino para que nosotros podamos ahora sí conectarnos con el Padre. Aleluya, esto es glorioso. El eterno ahora es revelado, manifestado, y nosotros podemos conocerlo. Toda revelación que encontramos en la Biblia siempre girará en torno al Padre eterno y a sus propósitos eternos. Por eso es que en la revelación el Señor da a conocer sus planes y propósitos de una forma real, personal y verdadera. Hoy nosotros, por medio del Espíritu de Dios, podemos tener acceso a esa revelación o a esa verdad secreta o escondida que está en su palabra. Yo quiero hacer una breve comparación de lo que es inspiración y lo que es revelación, porque el Señor en estos días puso esta palabra en mi corazón, y sé que algo el Eterno va a hacer. Yo creo que en este tiempo el Señor va a empezar a romper los velos, va a empezar a romper el estupor, va a quitar cualquier cosa que en medio esté tratando de obstruir, para que la manifestación y el conocimiento de la revelación del Dios viviente se dé a conocer a nosotros, y nosotros podamos entrar en algo más profundo, en una comunión más íntima, donde podamos entender el plan y el propósito del Señor. ¿Qué es lo que Él quiere hacer? La inspiración y la revelación están condicionadas a lo moral y a lo espiritual con relación al hombre. ¿Qué quiere decir? Que es necesario que el hombre, antes de que le sean revelados o manifestados secretos y misterios, el hombre tiene que ser sanado, liberado, purificado. El hombre tiene que entrar en un proceso de salvación, de sanidad y de liberación para poder entender y recibir ese conocimiento que está escondido y que manifiesta todo acerca de Él. Por decir, Moisés fue uno de los hombres que más experiencias tuvo en encuentros extraordinarios con el Señor. 80 años tenía cuando la zarza empezó a arder en el monte, y él, llamado por esa visión, se acercó y tuvo una revelación, un encuentro con el Dios viviente a través de esa zarza. O sea, una revelación indirecta a través de la zarza. Ya sabemos la historia: quita el calzado de tu pie porque el lugar que pisas es santo.
¿Qué tienes en tu mano? Una vara. La vara se convirtió en serpiente y después, tomándola por la cola, se volvió a convertir en una vara. Metió su mano en la parte de su pecho y la sacó leprosa. Después volvió a meter la mano y la sacó limpia como la de un bebé. Empezó a experimentar un conocimiento profundo de Dios. En 80 años Moisés no había conocido a Dios. Sabía que él era de los hebreos, que su origen era hebreo, pero no conocía al Dios de los hebreos. La gente, los hermanos, pueden estar en la iglesia, pero no siempre conocen al Eterno que vive o que se manifiesta en su eclesía, que somos nosotros, no el lugar. Nosotros podemos decir, oh, conozco a Cristo, tengo a Cristo en mi corazón, he reconocido a Cristo como mi Señor y Salvador, pero ese es el principio. De ahí para allá viene el desarrollo de una relación especial y profunda con el Dios viviente a través de su Espíritu, y es el Espíritu de Dios el que nos permite conocer a Dios de una manera progresiva o de una manera paulatina, poco a poco, a medida que profundiza el cristiano su relación con Dios, a medida que dedica tiempo a buscar el rostro de Dios, a medida que busca la presencia de Dios, que ministra al Señor en adoración, a medida que muestra interés, pasión por conocer mucho más de Dios. Cuando Israel estaba en el monte Sinaí, llevado por el Señor en el Éxodo, el Señor llama a Moisés al monte. Y en ese conversatorio de 40 días, lo que le interesaba a Moisés era conocer la gloria de Dios. Por eso es que encontramos cómo Moisés decía, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Debe haber un deseo, una pasión en cada uno de nosotros por conocer la gloria de Dios, por conocer la revelación del Dios viviente, por saber más acerca de Dios. Moisés sabía que era importante, era imprescindible conocer la gloria del Dios viviente, saber quién estaba con él. En este tiempo es necesario que nosotros tengamos una sed, una hambre extrema por conocer a Dios, por conocer su presencia, por manifestar su presencia, por sumergirnos en su presencia. Necesitamos la presencia de Dios manifestada sobre nuestra vida. Pero para eso nosotros tenemos que anhelarla, tenemos que desearla, tenemos que buscar su rostro, tenemos que dedicar tiempo. Si es necesario, tenemos que invertir horas. Si es necesario, tenemos que orar, ayunar, vigilar o tomar horas en la madrugada para buscar su presencia, anhelar su presencia, porque ese era el deseo de Moisés y es el deseo que debe mostrar la iglesia hoy en este tiempo. Moisés fue un hombre que después de bajar del monte, la gloria de Dios se manifestó sobre su vida de tal manera que su rostro estaba lleno de luz y tuvo que ponerse un velo porque nadie podía contener su mirada, porque la gloria del Dios viviente estaba manifestada en el rostro de Moisés de tal manera que su resplandor era como una luz profunda, fuerte, como la del sol. Glorioso, extraordinario, maravilloso esa experiencia. El Señor desea que nosotros tengamos experiencias continuas con Él. Es el deseo de Dios revelarse, es el deseo de Dios manifestarse. El Señor no quiere permanecer escondido o en oculto. El Señor quiere revelarse. Por eso Jesucristo fue el manifestador de la revelación plena del viviente. Ahora estamos en el tiempo de la gracia y el Espíritu de Dios es el que manifiesta o revela la vida de Cristo y la vida del Padre. Lo manifiesta. Ahora bien, dice Pablo, Efesios capítulo 1, verso 17, que Él ora al Padre para que se nos dé la revelación acerca del conocimiento de Él.
Ora para que nuestros ojos sean abiertos, o sea, nuestro entendimiento tiene que ser abierto para nosotros poder conocer cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de su gloria y de su herencia en los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que hemos creído en Él, cómo opera el poder de su fuerza dentro de la vida de la iglesia en cada uno de nosotros, cómo opera, cómo se manifiesta. Es necesario que los ojos de nuestro entendimiento se abran. Apocalipsis, en uno de los mensajes a una de las iglesias, dice: ponte colirio para que puedas ver. Ese colirio es la unción que viene por el Espíritu de Dios, que nos permite reconocer las cosas que están escondidas en el Padre. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el espíritu de la profecía, que da testimonio de Jesucristo. Es el mismo que da testimonio del Padre, es el mismo que da el testimonio de Jesucristo. O sea, manifiesta una revelación espiritual que ha estado escondida. Ahora, en la revelación es presentado un mensaje de parte de Dios. Y por su orden, se da a conocer el pensamiento, los propósitos y la perfecta voluntad del Creador a los hombres. Esta revelación tiene como objetivo capacitar al hombre para que cada uno de nosotros podamos cooperar con los propósitos eternos del Dios viviente y poder cumplir aquellos propósitos. El Eterno ha establecido un principio, y ese principio es de que Él nada va a hacer sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Eso dice Amós capítulo 3 verso 7. Entonces el Señor, en su voluntad perfecta, desea manifestar a su pueblo, a sus hijos, a sus siervos los profetas, la revelación escondida de lo que Él quiere, de lo que Él va a hacer, sus planes perfectos. Por eso es que la revelación tiene que ver con Él. Ahora, Isaías capítulo 11, verso 1 al 3, de donde tomamos la lectura, dice que saldrá una vara del tronco de Isaí, hablando de David, y de David como figura de rey saldría del linaje de David Jesucristo. O sea, en otras palabras, la vara del tronco de Isaí, que era en lo natural el padre de David, se refería o estaba hablando del verdadero vástago, de la verdadera semilla que es Yahshua HaMashiach. Dice: este vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Escuche bien esto, porque esto es clave para la iglesia. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. O sea, que el espíritu de revelación, el espíritu de Jehová Dios, que trae sabiduría e inteligencia divina, que manifiesta la palabra de consejo y de poder, que manifiesta el conocimiento para que nosotros como iglesia podamos vivir en el temor del Dios viviente, hará que nosotros podamos entender diligentemente el temor de Dios. Hará que nosotros podamos vivir bajo esta premisa o principio eterno de respeto, de conocimiento para con Dios. Y permitirá que podamos juzgar con justicia todas las cosas. Por eso es que es tan importante esto, porque el mismo Jesucristo, en su humanidad, siendo hombre, antes de empezar su ministerio, fue ungido
por el Espíritu de Dios. Pedro da testimonio de Jesucristo y dice que Jesús de Nazaret había sido ungido en el poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Jehová está sobre él. Él da testimonio en Lucas capítulo 4 versos 17 y 18, donde dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha ungido. Si el Cristo viviente en sus días como hijo de hombre tuvo la urgencia y la necesidad de ser investido del poder de lo alto, de ser lleno del Espíritu de Dios, teniendo múltiples manifestaciones y evidencias de que el Espíritu de Dios estaba sobre él, cuando se bautizó, cuando fue tentado, cuando empezó su ministerio, el Espíritu de Dios estaba manifestado en él. Cuando tenía 12 años y fue presentado al templo, tenía un razonamiento espiritual extraordinario y un espíritu de sabiduría extraordinario que dejó perplejos a los sacerdotes de aquella época, porque el espíritu de sabiduría, de inteligencia del Dios viviente estaba en él y manifestó una revelación y un conocimiento extraordinario de su presencia. Ahora, hablando de Cristo, quien conocía y conoce todos los secretos y misterios del Dios viviente escondidos de su eternidad, y quien conocía lo que había en el corazón de todos los hombres, Pablo dice acerca de aquello, dice que él oró para que el espíritu de revelación y de conocimiento eterno sea manifestado en nosotros y podamos conocer cuál es la grandeza, el poder, la autoridad, la soberanía, la totalidad de todo lo que Dios quiere hacer. Cuál es el poder que opera en nosotros de una manera sobrenatural, sobreabundante, gloriosa, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para conocer cuál es la perfecta voluntad. Esto tiene que ver con un cambio de mentalidad, con un abrir, con un rompimiento de cualquier tipo de ceguera espiritual para poder entender los secretos y los misterios que están bien guardados en él. Dice, para que sepamos cuál es nuestra esperanza, para que sepamos cuál es nuestro llamado, para que conozcamos cuáles son las riquezas de la gloria de nuestra herencia que está en Cristo para nosotros, para que conozcamos cuál es el supereminente poder que operó en Jesucristo, que lo levantó de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre, para que la iglesia pueda conocer el poder que actuó y que actúa en Jesucristo y que hoy necesita manifestarse de una manera poderosa y gloriosa en la iglesia. Nada podrá hacer la iglesia si el poder del Espíritu de Dios no es manifestado a través de la iglesia. La iglesia necesita entender, necesita conocer la revelación escondida. Dice su palabra en Oseas 4:6, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. La versión K2 israelita con relación a esto dice que el pueblo rechazó el conocimiento de Dios, lo rechazó. Una de las formas en que la iglesia hoy rechaza este conocimiento es porque no lo busca. La iglesia está enfocada en otras cosas, pero no busca el conocimiento. No hay hambre del conocimiento de Dios, de la revelación de Dios. No hay hambre para que sobre nosotros venga el Espíritu de Dios de tal manera que podamos entender secretos y misterios muy bien guardados, muy profundamente guardados en el Señor. Cuando yo empecé el ministerio en la ciudad de Ambato como pastor, lo primero que me pasé en 3 meses consecutivos es decirle a Dios, Señor, muéstrame, revélame, yo quiero saber para qué he sido llamado, por qué estoy en este lugar, para qué estoy en este lugar, para qué tú quieres que yo esté aquí, para qué me tienes en este lugar, qué es lo que tú quieres hacer conmigo, manifiéstate, yo quiero saber para qué me llamaste, para qué me trajiste a este lugar, yo quiero conocer, Señor.
Si tú me has llamado a un ministerio, yo quiero un ministerio de poder, yo quiero un ministerio de autoridad, yo quiero un ministerio donde la unción de tu espíritu se muestre, se manifieste, donde haya sanidad, donde haya libertad, donde haya vida, donde haya manifestación del poder del Espíritu Santo, y la gente que entre a la iglesia se sane, la gente sea liberada, la gente sea ungida, empoderada. Y después de 3 meses el Señor me dijo: 3 días de ayuno. Fui a hacer esos 3 días de ayuno, me acompañaron un grupo de jóvenes en Ambato en aquel tiempo, y hubo un derramar del Espíritu Santo de una manera gloriosa, extraordinaria, de tal manera que el domingo que nos tocó, o me tocó predicar la palabra de Dios en la iglesia, hubo un derramar del Espíritu glorioso que hizo que durante más de 3 horas, después de la hora en que termina el servicio, nos quedamos más de 3 horas llenos de la unción y del Espíritu de Dios. Jóvenes, niños, adultos, todo tipo de personas llenos del poder del Espíritu Santo, hablando en lenguas, manifestando los dones de ciencia, de conocimiento, de profecía, los dones de sanidad, las de diversas sanidades, manifestando don de fe y todos los dones del Espíritu de Dios. O sea que cuando nosotros buscamos y ministramos la presencia del Dios viviente, al entrar en esa relación profunda en donde el Señor revela sus secretos, empezamos allí a manifestar los dones del Espíritu de Dios en nuestra vida. O sea que lo primero que tenemos que hacer es buscar la presencia de Dios, buscar su rostro. Incansablemente tenemos que mostrar ansias, deseos de conocer, de saber de Él, de conocer sus secretos, sus misterios bien escondidos, de conocer qué más, qué tiene Dios para ti, cuáles son sus planes contigo, hacia dónde te quiere llevar, qué quiere hacer a través de ti, cómo Él puede usar tu vida para manifestar cosas extraordinarias. Y yo creo que el hecho de que el Padre me haya dado este mensaje para la iglesia es porque creo que el Eterno está queriendo manifestar espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de temor de Dios, del conocimiento revelado del Dios viviente a la iglesia. Yo creo que en este tiempo el Espíritu de Dios va a manifestarse de una manera tan extraordinaria que empezaremos a conocer secretos, misterios del Dios viviente, que empezaremos a conocer aquellas cosas ocultas que están escondidas, como decía Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, cosas que están escondidas, cosas que no habían venido a tu conocimiento, para que puedas entender la palabra, para que puedas interpretar las sagradas escrituras, para que puedas conocer lo que está escondido detrás de cada palabra, propósito y revelación. A partir de esa experiencia que les conté, en mi vida el Espíritu de Dios me ha capacitado de una manera en que cuando leo la Biblia, aunque no haya leído antes ese pasaje, lo puedo entender. Por el Espíritu de Dios lo puedo entender y conocer cuál es el mensaje que está escondido allí. Y cuando vuelvo a leer quizás el mismo pasaje, el Espíritu de Dios trae un conocimiento más profundo todavía que el primer conocimiento que mostró cuando se leyó por primera vez. Entonces yo puedo decir que he tenido la experiencia y la tengo ahora de que puedo leer la palabra de Dios, y aunque no haya pasado en mucho tiempo por un determinado pasaje, puedo conocer lo que está escondido detrás de ese pasaje, la revelación que está escondida allí en ese pasaje bíblico. Ahora bien, estaba hablando acerca de lo que es la inspiración. La inspiración tiene que ver con el soplar o el exhalar de la vida del omnipotente o del Espíritu de Dios, en donde la naturaleza del omnipotente Dios es manifestada sobre aquello
sobre lo cual se ha exhalado. Por decir, Dios creó al hombre, hizo una imagen hecha de barro y agua, y cuando la figura de un ser humano la terminó de hacer el Señor, sopló de su espíritu, transmitió la vida, el poder, su naturaleza, su esencia, todo lo puso ahí. Entonces, esta palabra inspiración denota un sentido de actividad. El Eterno no solamente sopló una vez sobre Adán, sino que el Eterno está soplando cada día sobre la iglesia. En el ayer, en el hoy, en el mañana, en el pasado, en el presente y en el futuro, el Señor sigue soplando, sigue exhalando activamente de su poder, sigue esparciendo el conocimiento revelado por su espíritu, sigue llenando el corazón de los hombres, sigue llenando del poder del espíritu a la iglesia. Es necesario que la iglesia sea llena, sea empoderada de este poder para que seamos guiados por el Espíritu de Dios hacia el fiel propósito de lo que Él quiere. Ahora bien, la revelación tiene que ver con el mismo exhalar o la misma exhalación del Ruach HaKodesh, o sea, del Espíritu de Dios. Es un soplar del viento de su Espíritu sobre nuestro espíritu o el espíritu del profeta. Es el neuma, el nefes en griego, que transmite el entendimiento espiritual y sobrenatural de la escritura inspirada por Dios. O sea, la palabra profética más segura que nos permite entender lo que el Eterno está diciendo en su palabra que ya ha sido revelada. Entonces la revelación es el exhalar del Ruach HaKodesh sobre sus profetas, entregando la revelación del Padre, que es el conocimiento revelado de su naturaleza, de su propósito y la descripción detallada de su plan perfecto para cada uno de nosotros. Yo quiero leer un versículo bíblico que está en 1 de Juan, capítulo 1, verso 5, donde dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Cuando el Señor dice Dios es luz, no solo se está refiriendo a su santidad, a su pureza, a su gloria manifestada, también se refiere a la revelación de su amor. Entonces, Cristo, cuando vino al mundo, reveló el corazón del Padre, lo que había en el Padre. Reveló que el Padre ahora tiene hijos a través de Jesucristo. Hijos de Dios hemos sido constituidos y por lo tanto tenemos su herencia, su ADN, su genética y todo lo que implica aquello. Ahora, el amor del Padre fue revelado. Todo lo que habita en él fue manifestado. Entonces la revelación hace que todo lo que habita en el Padre, que todo lo que habita en él, su eterno poder, sea descubierto, sea manifestado a nosotros, su iglesia, su pueblo. Entonces, la palabra luz, en este caso, significa que el Señor revela lo que hay en él, lo que está escondido en él. Todo el conocimiento, todo el poder, su señorío, su gobierno, su autoridad, todo lo que está depositado en él, en Yeshua su Hijo, también es revelado, manifestado sobre la iglesia. Quiero tomar otro ejemplo. En la transfiguración de Jesucristo en Mateo 17, el Eterno allí revela la gloria del unigénito, y esta gloria del unigénito está revelada o fue manifestada a través de una luz brillante que lo envolvió, dando testimonio de su naturaleza divina, de su existencia eterna y de la revelación
del verbo de Dios hecho carne o manifestado en medio de los hombres, que como dice Juan capítulo 1, es la misma palabra eterna revelada y manifestada por Cristo en conocimiento y sabiduría eterna del Dios viviente. En la manifestación de la transfiguración vemos un episodio en donde Pedro, junto con Jacobo y Juan, que estaban viendo todo lo que estaba aconteciendo, en su mente natural, Pedro dice: vamos a hacer 3 enramadas, porque veo a 3, está Jesús, está Elías y está Moisés. Moisés representa la ley, Elías a los profetas, la ley y los profetas, los textos o libros que son considerados dentro del Tanaj y de la Torá en el Antiguo Testamento. Entonces, se manifiesta en una luz resplandeciente. Y él dice en su pensamiento: hagamos 3 enramadas. Muchas veces así está la iglesia, tratando a través de pensamientos humanos naturales interpretar la manifestación de la revelación del Dios viviente. Entonces la iglesia hoy está tan quedada en este campo, en este aspecto, que no puede discernir, que no puede entender lo que aún sus ojos ven, porque no tiene una capacidad para interpretar aquello, porque el único que puede revelar los secretos, los misterios y manifestar el conocimiento escondido de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu que nos fue dado, que vive en nosotros, que habita en nosotros, que habla a nuestro espíritu, que habla a nuestro ser y que nos permite entender este conocimiento revelado, profundo. La luz hace que las cosas sean claras y visibles, que las cosas que están en oculto o escondidas o que estén a oscuras puedan ser dadas a conocer. La luz permite que nosotros, por medio del Espíritu, podamos ver, oír, percibir, entender, conocer. Por eso es que la luz, en 1 de Juan capítulo 1, verso 5, es el símbolo del entendimiento, del conocimiento, de la sabiduría, de la revelación. Es el mismo Espíritu Santo manifestado, o el mismo Espíritu de la profecía manifestado, que revela los misterios del ser de Dios y de las obras del Dios viviente a cada uno de nosotros. Es el Espíritu de la profecía que contiene todos los misterios escondidos del reino de los cielos dentro de sí mismo. Por eso es que cuando Pablo tuvo ese encuentro con Jesús en Hechos capítulo 9, lo que vio fue una luz profunda. Moisés fue atraído por una luz, por un resplandor de gloria. La Shekinah del Señor, columna de nube en el día y columna de fuego en la noche. En la noche alumbraba una luz tan tremenda que parecía que estuvieran en el día o de día con luz solar. La Shekinah era tan poderosa en su manifestación de luz y fuego que pareciera que estuvieran en pleno día. Entonces la luz revela un conocimiento, un entendimiento, algo que está escondido, que está guardado, pero que necesita ser manifestado. Ahora, dice 1 de Juan capítulo 1, verso 5, que Dios es luz, pero todo lo que le pertenece a Dios también es luz. Su iglesia también es luz. O sea, en nosotros están depositados, en nuestro espíritu está escondido esa revelación profunda, pero necesita emerger, necesita salir, necesita ser manifestada. Y es allí donde cada uno de nosotros debemos anhelar, buscar la presencia del Dios viviente, porque hoy en este tiempo el Señor, estoy plenamente seguro que va a haber
un derramar glorioso y extraordinario de su presencia. El profeta Joel lo anuncia. En los postreros tiempos yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, para que vuestros hijos y vuestras hijas profeticen, para que vuestros siervos, hombres y mujeres, profeticen, para que los siervos y las siervas, y aún sobre los esclavos, también sea manifestado el poder, la revelación del Espíritu de Dios sobre toda carne. Estamos viviendo los tiempos profetizados por Joel. Estamos viviendo los tiempos del Pentecostés. Estamos viviendo los tiempos del espíritu de la profecía, del espíritu de la revelación. Y como ya he enseñado, la señal más fuerte de la unción del Espíritu de Dios no es el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es la manifestación de un don del Espíritu. Pero si usted lee bien, Pedro hace mención a la declaración profética de Joel y dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Derramaré de mi espíritu sobre hijos e hijas y profetizarán. Derramaré de mi espíritu sobre siervos y siervas, sobre hombres y mujeres y profetizarán. O sea, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y hoy, en el nombre de Yeshua, yo declaro que el Eterno derrama el poder, la gloria de su espíritu sobre toda carne, sobre la iglesia, sobre las naciones de la tierra, para que su pueblo se levante en una unción profética extraordinaria y empiece a conocer los secretos y misterios que el Señor tiene para este tiempo, reservados para nosotros hoy. Empieza a manifestar el plan perfecto, el plan divino, ese conocimiento escondido en su palabra, pero también escondido en su espíritu, para que nosotros como iglesia colaboremos con el fiel cumplimiento de su propósito eterno. Yo hoy declaro, y lo siento así en mi espíritu, que va a haber un derramar glorioso del Espíritu de Dios. Va a haber un derramar glorioso del Espíritu Santo que va a traer capacidad y unción profética para empezar a hablar maravillas, para empezar a mostrar o a manifestar la gloria y el poder del Dios viviente sobre la iglesia. Jesucristo es la revelación eterna del Padre para el mundo hoy. Solo el Eterno puede revelarnos, solo el Eterno a través de su Espíritu puede manifestarnos esos secretos y misterios. Esa revelación que está manifestando hoy, ese conocimiento que había permanecido oculto, como dice Apocalipsis, que tiene que aparecer de manera progresiva, pero que el Señor revela lo pasado, lo presente y el futuro, como es lo que encierra todos los conocimientos revelados en el libro de Apocalipsis. O sea, que lo que es, lo que era y lo que ha de venir tiene que ser manifestado. La revelación es el puro don, es la pura gracia del viviente que manifiesta sobre alguien, que prepara, capacita y unge a alguien para que pueda cumplir su propósito eterno. El Espíritu de Jehová, el Señor, dice Jesús, está sobre mí y me ha ungido para dar o anunciar buenas nuevas a los pobres, o sea, para tener la revelación del Padre eterno, de la palabra eterna, para profetizar o proclamar de una manera profética libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para proclamar libertad al cautivo. Y cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar vista a los ciegos, no se estaba refiriendo solamente a un milagro de sanidad de alguien que tenía una ceguera física, no, sino que este es el tiempo en que el Espíritu de Dios está trayendo visión de reino, está trayendo revelación, entendimiento, está derramando colirio del cielo para que podamos ver, conocer, comprender a plenitud el amor del Dios viviente, la profundidad, anchura, altura y todo lo que la Biblia encierra con relación a eso. El Señor nos está llevando a un conocimiento glorioso y extraordinario de sí mismo. Solo Él lo puede hacer. Su Espíritu, que es el que lo conoce a profundidad, lo puede hacer. Y en el Antiguo Testamento, cuando vemos a los grandes héroes de la fe, encontramos
que todos ellos recibieron una unción especial del Espíritu de Dios. La iglesia de hoy tiene que prepararse porque una unción extraordinaria, sobrenatural, poderosa, de revelación del Dios viviente está gestándose sobre ella. Yo siento en mi espíritu que estamos viviendo los días de Joel y que el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. Y que empezaremos a profetizar, empezaremos a hablar maravillas del Dios viviente, empezaremos a desarrollar don de ciencia, don de sabiduría, don de profecía, géneros de lengua, interpretación de lenguas, dones diversos de sanidad, de operación de milagros, don de fe. Empezaremos a manifestar los secretos y misterios operativos del Dios viviente. Empezaremos a ver en este tiempo cumplido y ejecutado el plan perfecto de Dios para nuestra generación. Y necesitamos nosotros tener ese conocimiento, esa revelación. Cuando una revelación del Padre viene a un hombre, es necesario que esa revelación sea cumplida por esa persona o ese hombre. Porque toda revelación de Dios constituye una orden con el deber de cumplirse y de ejecutarse según el propósito del Eterno para el cual ha enviado. Es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versos 10 y 11. Su palabra no volverá vacía jamás, porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, así desciende o baja su palabra, se revela, viene a nuestra mente, a nuestro corazón, viene a nuestro espíritu, se revela su palabra y su palabra jamás volverá vacía. Su palabra tiene que cumplirse. La palabra que salió de la boca del Eterno jamás volverá vacía al Eterno. Tiene que cumplirse porque Él envía una palabra para que en esa palabra se cumpla lo que Él quiere, para que esa palabra sea prosperada en aquello para lo cual fue enviada por el Eterno. Esto es extraordinario y glorioso. Prepárate, iglesia, porque el Eterno está derramando una unción sobrenatural de conocimientos extraordinarios de Él. Esta es la generación que va a tener una revelación más extraordinaria, porque hay cosas que muchos profetas recibieron en el Antiguo Testamento, pero como dice el profeta Daniel, fueron selladas en ese tiempo porque no eran para este tiempo. Pero Apocalipsis dice que las profecías reveladas en el libro de Revelaciones no pueden ser selladas porque así son para este tiempo. O sea que en este tiempo, lo que estuvo escondido en el pasado está cerca de ser manifestado. Por eso estoy totalmente convencido de que va a venir un derramamiento, una unción, un poder sobrenatural para conocer secretos y misterios. Como dice el libro de Isaías, el Espíritu del Señor reposará sobre la iglesia, y sobre la iglesia se manifestará el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová Dios. Reposará sobre la iglesia porque es el espíritu que nos va a traer los diseños y la capacidad para gobernar, y va a ser manifiesto el poder gubernamental del Dios viviente para hacer obras poderosas, extraordinarias, para que se manifiesten milagros, prodigios, maravillas, para que se manifiesten cosas extraordinarias de su reino, para que por el dedo de Dios sea manifiesto sanidad, liberación, para que por el mover de la mano del Dios viviente, las verdades del reino, las provisiones del reino y todo lo que el reino trae en su paquete completo sea manifestado sobre la tierra, sea sobre manifestado sobre la humanidad, para que haya el testimonio del viviente siendo manifestado y revelado a todos los hombres, para que la gloria del Señor
acompañe la predicación con poder, con señales, con revelación, para que se pongan las manos sobre los enfermos y sean sanados, para que se ministre liberación en el poder y en la autoridad de su palabra, para que la iglesia se posicione en autoridad con Cristo y manifieste la gloria del Cristo viviente, para que los hechos gloriosos sean manifestados y hoy en este tiempo se vean milagros y prodigios extraordinarios, actividades sobrenaturales del poder de Dios extraordinario. Prepárate, iglesia. Prepárate, amada del Señor, amada del Padre. Prepárate, porque la unción del Dios viviente está siendo ejecutada sobre ti, está siendo derramada sobre ti, porque el Eterno ha prometido en este tiempo derramar de su espíritu, de su poder y de su gloria de una manera única. Prepárate, porque las lenguas repartidas de fuego estarán sobre tu cabeza. Prepárate, porque tu boca será la boca del Dios viviente y empezarás a hablar y a profetizar bajo la unción del Dios viviente. Empezarás a hablar maravillas, cosas asombrosas bajo la unción del Dios viviente. Empezará la iglesia a manifestar el reino de Dios sobre la tierra, deshaciendo todas las obras de las tinieblas en el poder sobrenatural de su espíritu. Por eso Pablo decía, para que nuestra fe no esté cimentada solo en palabras, sino que también en hechos sobrenaturales, en poder, porque nuestra fe tiene que estar cimentada en el poder de Dios, en la manifestación del poder de Dios, en la revelación del Señor, en el poder revelado del Dios viviente que manifiesta las obras del viviente. Lo que Cristo manifestó, la iglesia tiene que manifestar ahora. El poder que se vio en Cristo es el poder que tiene que verse ahora en la iglesia. Prepárate, porque hay una unción sobrenatural que está reservada para ti en este tiempo. Yo no sé a cuántos el Señor les está hablando, pero lo que creo es que todo lo que hoy me escuchan, yo les digo, prepárate, porque la gloria del viviente está siendo derramada sobre la iglesia. Yo quiero orar en esta mañana. Quiero orar en base a lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mí a través de esta palabra. Y hoy, en la autoridad del Hijo de Dios, yo declaro que una activación, que una unción de revelación, de conocimiento, de consejo y de sabiduría, de poder y de temor, está siendo derramada sobre la iglesia hoy. Yo declaro empoderamiento, declaro una llenura del Espíritu de Dios, para que conozcas quién es Él a profundidad, para que conozcas quién fue el que te llamó y para qué te llamó. Declaro en el nombre de Jesucristo que se activa sobre ti, sobre tu espíritu, la unción del espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, que es el espíritu que opera y que inspira a los siervos, los profetas, que inspira la palabra profética de revelación. Declaro que sobre la iglesia hoy viene una manifestación de obras sobrenaturales, donde aún niños son ungidos en poder, en autoridad, en revelación, en conocimientos, en experiencias gloriosas y extraordinarias del poder de Dios. Declaro manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo y una unción que se activa en tu espíritu, que te capacita, te empodera para hablar conforme el Señor quiere. Señor, declaro que se activan los profetas de este tiempo para hablar conforme a la profecía más segura, que es tu propia palabra, para dar vida y activar el poder de tu palabra sobre la tierra. En el nombre de Jesucristo, así lo sé yo. Señor, hoy declaro que en tu poder todo problema de enfermedad se va, es roto, es destruido, es cancelado. Siento en mi espíritu
que el Señor quiere impartir dones de sanidad. Y declaro en esta hora que el Señor te unge y te capacita con los diversos dones de sanidad. Los diversos dones de sanidad. Se activa el don de fe para lograr alcanzar hechos sorprendentes sobrenaturales. Operación de milagros. Se activa la palabra de ciencia, de revelación. Porque el velo se rompió y ahora la revelación del Espíritu está siendo entregada en el nombre de Yeshua. Hoy declaro que hay activación de dones espirituales sobre tu vida. Hay un empoderamiento de los dones del Espíritu sobre ti para manifestar las obras del Dios viviente y la gloria del Dios viviente. Hay una unción que se deposita sobre la iglesia ahora, que lo recibe allí donde tú estás. Yo decreto, el Espíritu del Señor está sobre ti y te ha ungido para proclamar libertad al cautivo, para dar vista al ciego, para dar libertad al cautivo, para proclamar el año agradable, el año de la gracia del Dios viviente. El Espíritu del Señor está sobre la iglesia y la empodera para cumplir todas las obras del Eterno. Gracias, mi Rey. Todo lo que tiene que ser revelado en este tiempo se dará por tu Espíritu. Y declaro, Señor, palabra de sanidad y de vida para todo aquel que ha estado enfermo, para todo aquel que ha pasado por alguna situación crítica donde su salud ha sido afectada. Declaro en el nombre de Jesucristo sanidad. Declaro que por el dedo de Dios todo demonio es echado fuera, toda enfermedad es echada fuera. Declaro que por el dedo de Dios se operan hechos sorprendentes y sobrenaturales sobre ti. Allí donde tú estás, pon tu mano donde tienes el problema, que el Eterno pondrá su mano y la sangre del Cordero vendrá como señal para que la gloria del viviente sea manifestada. Declaro sanidad, vida y libertad en el poder del Espíritu Santo. Te bendigo, bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tus recursos, tus finanzas, bendigo tu descendencia y tus generaciones. Te bendigo en el nombre que está sobre todo nombre y declaro que el Padre te da del rocío de la mañana y te bendice con todo lo mejor de su buen tesoro, con todo lo mejor de su buen tesoro, porque sus cielos están abiertos. En el nombre de Jesucristo, así sea sellada esta palabra. Glorioso tiempo. Bendigo a los hermanos del ministerio. Llévese en esta palabra, porque el Señor está empoderándonos de algo glorioso, de algo especial. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Eres un ungido